La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, una personalidad de los medios de comunicación, geólogo, hidrólogo, el ingeniero Ciris de León, que a partir de hoy él va a tener mucho trabajo, porque todos los programas de televisión y radio, y los de YouTube y los de Internet van a estar detrás de él, pero nosotros tuvimos la suerte de que lo atrapamos de primero. Buenos días, Ciris. Buenos días, Ramón, buenos días, Jacqueline. Y miembro de la Academia de Ciencias. Me río porque tú hiciste una introducción ahorita en el programa que es totalmente válida, porque ciertamente tú me habías convocado la semana anterior, estando yo fuera del país, pero tú no te imaginabas, ni Jacqueline ni yo, que íbamos a tener una situación meteorológica coincidente con el horario de la entrevista. Qué bueno. Eso nos permite informar al televidente, más que estar quizás contactando personas de la calle. Este fenómeno, las trayectorias son matemáticas. Ahora, este fenómeno parecía que venía horizontal. Entonces, ¿qué provoca ese giro casi a 90 grados? O de que, por ejemplo, ayer de repente se estacionara. Es decir, sigue girando, pero se estaciona. Y ahora comienza a moverse, pero a 5 kilómetros por hora. ¿Qué provoca todo ese tipo de cambios? Aunque el modelo después, hace un par de días que dijo que iba a inclinarse en 90 grados. ¿Qué mueve tu vehículo? El combustible que llega al motor y hace un proceso de combustión, empuja un pistón, genera una energía y lo mueve. ¿Qué mueve un fenómeno meteorológico? Una masa de viento que está detrás y que lo va empujando. Como llegó Cristóbal Colón aquí en 1492, empujado por una masa de viento. Pero él no sabía dónde había llegado. Él creía que había llegado a la India. Y estaba aquí, en el Caribe. O sea, totalmente perdido realmente. Y Colón muere creyendo firmemente que había llegado a la India. Y por eso nos llamaban indios, a nosotros, nuestra cédula, color indio. Entonces, ese fenómeno meteorológico, que en este caso es Franklin, está en la zona del Mar Caribe. En el Mar Caribe, Ramón, los vientos predominantes son del sureste al noroeste. Es decir, es como venir de las Antillas Menores hacia las Antillas Mayores y desde ahí seguir hacia la Florida y el Golfo de México. Esa es la tendencia, nunca al revés, salvo una situación muy excepcional. Ahora bien, ¿de qué depende? Depende de la presión barométrica, depende de la temperatura y depende de esa masa de viento. Si tú tienes una zona con alta presión, es como si tú tuvieras ahí una valla invisible de presión. Como aquellas películas de ciencia ficción que tú veías cuando tú eras muchacho, que había un campo electromagnético que tú no lo veías, pero no te dejaba pasar. Pero no te dejaba pasar. Eso pasa. Cuando tú tienes una zona de alta presión y tú ves que le dicen un anticiclón, es que el ciclón no puede moverse por ahí, porque el ciclón se mueve por donde hay baja presión. O sea, aquí hay, por ejemplo, 890 milibares y aquí hay 1010 milibares, se va por aquí. Es como el agua se va por lo más bajito, nunca por lo alto. El fenómeno Perdón, la temperatura del océano también está alta. Entonces, cuando tú tienes una alta temperatura, te genera mucho vapor de agua. Y ese vapor de agua crea condiciones favorables para el movimiento del fenómeno. Él se mueve por donde hay alta temperatura, no porque hay alta temperatura, sino porque la alta temperatura genera mucho vapor de agua y ese es su combustible, su ruta de alimentación para fortalecerse, robustecerse, y entonces amplía su tamaño y su carga de viento. Entonces son las variables que uno toma en cuenta para ver por dónde se va a mover, cómo se va a mover, si se debilita, si se fortalece, uno siempre chequea la presión. Por ejemplo, tú has visto que la presión barométrica en este caso ha estado en 1002 milibares todo el tiempo. No está bajando. Por tanto, tú dices, no se está fortaleciendo. No esperes que en el próximo boletín va a estar más fuerte. ¿Por qué? Porque mantiene la misma presión barométrica. ¿Por qué? Porque hay resequedad del aire. ¿Y por qué hay resequedad del aire? Porque no hay mucho vapor de agua. Y el poco vapor de agua está compitiendo con el polvo del Sahara, que trata de atrapar también el mismo vapor de agua que el fenómeno meteorológico trata de atrapar. Si tú no tienes polvo de Sahara, tienes mucho vapor, el fenómeno en 8 o 10 horas te pasa de depresión tropical a tormenta tropical, a huracán categoría 1, categoría 2, categoría 3, y puede en 10, 12, 14 horas subir de tormenta a huracán categoría 5. No deben para que se convierta en ciclón. No.
no hay condiciones para que se convierta en ciclón. Ok, Osiris, ahora yo te preguntaba ahorita, cuando estábamos en el comentario, el tema del viento, y te preguntaba que si 85 kilómetros por hora es mucho o es poco, o era manejable. El tema aquí no será el viento, sino la lluvia. Así es. Ante esa situación, ¿qué es lo que debemos esperar y cómo evitar, si no es por el viento, que las lluvias sean desastrosas? Ok, mira, en el momento actual, Jacqueline, tú tienes lluvia en toda la franja litoral sur, desde Boca de Yuma y Juanillo hasta llegar a Barahona, Paraíso y Enriquillo. Santo Domingo tiene lluvia desde las 5 de la mañana, pero igual Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro, Jaina, San Cristóbal, toda la banda sur. En el norte ahora mismo no te está lloviendo. Santiago, Navarrete, Esperanza, Mao, Castañuela, Villa Vázquez, no te está lloviendo. Porque el fenómeno está a 400 kilómetros al sur de Santo Domingo, su centro, o lo que se supone que es su centro. Porque ocurre que cuando tú tienes una tormenta, el centro no está definido. Ajá. Tú lo estimas en función de la rotación, diferente a un huracán. Exacto, Un huracán tiene un categoría ojo. 2 o 3, tú ves el ojo, tú dices, míralo ahí. Y hasta un niño de 5 años dice, míralo ahí, el ojo. Este no es el caso. Entonces tú tienes que estimar, más o menos, con un esfuerzo, en función de las imágenes de satélite, por dónde puede estar el centro. Eso es lo que hace que tú veas algunas posiciones que te lucen erráticas. Se movió para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. ¿Y qué es esto? No, realmente no. A veces son errores de posicionamiento. ¿De qué? Del centro. Porque al no estar definido el centro, se estima, mira, yo estimo que está aquí. Y 3 horas más tarde tienes que emitir otro boletín y dice, yo estimo que está aquí. Pero realmente al final, cuando tú has tomado todos esos puntos, como cuando Ramón Núñez Ramírez estaba en la universidad y tenía que hacer un gráfico XY con una serie de puntos, entonces, ¿qué hacía? Tomaba una ruta promedio para calcular la línea de la ecuación de una recta. Eso tú lo haces al final. Pero en el interín tú tienes que informarle a la población, pues la población está esperando información. ¿Dónde está? ¿Qué tan fuerte o qué tan débil está? Entonces se hacen estimaciones y luego tú dices, no, pero es que él no puede bajar acá, luego subir aquí, luego moverse allá. Son pequeños errores normales Así que, en la apreciación. perdón, Osiris, todavía no es predecible por dónde va a pasar el ojo. Mira, Es que no hay tú dijiste ahorita, con mucha razón, que desde ayer a las 5 de la tarde está cuasi estacionario. Porque cuando se ha movido 5 kilómetros por hora, como tú dijiste. Eso quiere decir que está en una misma área, tratando de salir de esa área, pero no encuentra condiciones favorables para salir del área porque no tiene suficiente masa de viento para empujarlo y salir de ahí. Desde ayer a las 5 de la tarde está donde está ahora. Un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero eso son ubicaciones estimadas. Pero en realidad él está ahí. Fíjate que un avión cazahuracanes de reconocimiento que recorrió el área ayer tarde a las 5, reportó, está estacionario. ¿Por qué? Porque el rato que estuvo ahí, sobrevolándolo y lanzando sondas para medir presión, temperatura, flujo de viento, desplazamiento, no encontró desplazamiento lateral. Solamente la rotación típica, que son los 85 kilómetros por hora, a lo que tú te refieres, que es el viento de rotación. Osiris, hay personas que todavía están apostando a que esto cambie. Ha habido otros eventos donde incluso se ha declarado día no laborable y no ha llovido, no ha ocurrido lo que se había pronosticado que iba a ocurrir. En este caso de Franklin, ¿es seguro que viene y es seguro que habrán lluvias? En el caso de ¿O puede Franklin es cambiar? seguro que hay lluvia. Yo no estoy seguro que venga. Sí estoy seguro que vas a tener lluvia en la mañana de hoy martes, al mediodía de hoy martes, en la tarde de hoy martes y en la noche de hoy martes en la banda sur. Y ya en la noche, tarde y la madrugada y la mañana de mañana te vas a mover un poquito más hacia el norte con ese campo nuboso y te va a cubrir parte importante del Cibao, incluyendo Santiago. Y eso te va a durar hasta 8, 9, 10 de la noche de mañana y ya. Esa lluvia también te incluye, como ustedes decían, Haití, la zona de Puerto Príncipe, te va a estar lloviendo al final de la tarde de hoy, en la noche de hoy, en la madrugada de mañana. Pero Es decir, que esa trayectoria podría modificarse. totalmente. Es que, mira, ese giro está muy forzado. Si tú observas el giro de los modelos, porque son los modelos que están planteando eso, ¿qué se hace? Se toma la información meteorológica en la fecha, se toma la presión, la temperatura, el flujo de viento,
y se marca un giro. Observa ese giro que los muchachos te han puesto ahí en pantalla. Primero, ahí te está atravesando la cordillera central. Es muy difícil que un fenómeno meteorológico se te enfrente con un sistema montañoso de 3.087 metros de altura, como en la zona del Pico Duarte, y cruce bien al otro lado. Se degrada generalmente o se desvía lateralmente. Fíjate que muchas veces cuando uno está haciendo un análisis con un fenómeno que todavía no ha llegado a Puerto Rico, uno siempre dice, esperemos a que toque a Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque depende de por dónde toca el sistema montañoso del Yunque. Si lo toca por la esquina noreste, se va hacia el Atlántico. Si lo toca por la esquina suroeste, se va hacia el Caribe. Y eso es importante. Es como un proyectil que tú lanzas. Depende de qué tanto tú cambies el ángulo. Porque una milésima que cambia en la distancia proyectado es un cambio significativo. Eso quiere decir que por la posición donde ha estado y por la trayectoria que traía desde antenoche, yo publiqué un post en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, donde decía que ese giro lo veía muy cerrado, muy rígido, muy anguloso, prácticamente 100 grados. Y un fenómeno meteorológico en una zona donde los vientos predominantes vienen del sureste al noroeste, tiene que competir con ese viento, vencer ese viento y encontrarse un túnel de viento que le favorezca. Ahora, ¿dónde tú tienes un túnel de viento? En el canal de la Mona y tienes otro en el canal de los vientos de Jamaica. Ahí sí los fenómenos tienen facilidad de moverse. ¿Por qué? Porque entre tierra y agua el fenómeno prefiere el agua porque tiene vapor de agua ahí, que le favorece. Pero entre un sistema montañoso alto y una zona marina, el fenómeno se te va por la zona marina y no por el sistema montañoso. Quiere decir que cuando tú ves la morfología en la zona y ves los mares, yo te diría que atravesar la cordillera central no es muy sencillo en ruta sur-norte, proyectado hacia el Pico Duarte. Yo estimo que el fenómeno va a seguir más hacia el noroeste por la zona del Mar Caribe, aunque eso no impide que te caiga lluvia en todo el territorio nacional hoy y mañana, mayormente en la mitad sur de la cordillera central hacia el Mar Caribe. Nos vamos a una pausa, pero un distinguido televidente, el doctor Servio Tulio Castaños, amigo y hermano, te manda a decir, dile a Osiris que es la mejor explicación que yo haya escuchado. Un genio. No se lo deje decir. Saludos, Servio Tulio. Abrazo, gracias por Tulio, estar, por estar con nosotros en el programa. Nos vamos a comerciales, todavía tenemos mucho de qué hablar, de huracanes, de tormentas y de Franklin. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos acompaña el ingeniero Osiris de León, hidrólogo, geólogo y comunicador. Osiris, uno de los puntos que pudiéramos decir esperanzador y luminoso de lo que pudiera ser un fenómeno como este de lluvia es el tema de las presas, y que siempre son motivo de preocupación, pero en este caso las autoridades han dicho que no lo serán, en razón de que estamos operando por un nivel bajo. Este impacto de lluvia para las presas, ¿qué tan significativo es o se podría ser? Mira, es el único impacto positivo que vamos a tener en el tránsito de este fenómeno por el Mar Caribe. ¿Y la Que agricultura? te va a aportar lluvia. La agricultura está vinculada directamente al tema de las presas, porque tú sabes que de las presas salen los canales de riego. Sí. Y precisamente es la agricultura la que ha consumido el mayor volumen de agua de las presas a lo largo de este año de sequía que hemos tenido. Tú sabes que estamos teniendo sequía desde final del año pasado, desde diciembre. ¿Esto marcaría un punto de inflexión de cambio de esa sequía? No necesariamente, la sequía continúa, porque es distinto cuando tú tienes una lluvia por una vaguada, una tormenta, un huracán, a una sequía. La sequía es una perdón, es una disminución del régimen pluviométrico en por lo menos un 25%. Cuando tú tienes una pluviometría promedio en nuestro territorio que es de 1.550 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, si eso te cae en un 25 a un 30% ya tú tienes una sequía. Tú tienes que esperar este año quizás en promedio un poco por debajo de 1.000 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Eso promediando donde te llueve mucho, como Villa Altagracia, La Cumbre, Bonao, La Vega,
que te caen 3.000 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, con la poca lluvia que te cae en Montecristi y Villavasque, que son 300 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, o la que te cae en Neiva y Jimaní, que es igual, 300 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Tu promedio global en el año, aquí cuando tú promedias donde te llueve a cántaros, como Bonao y La Cumbre, donde no te llueve, como Neiva, Jimaní, línea noroeste, es 1.550. Siempre que tú tienes por debajo de 1.000 como acumulado en el año, tú tienes una sequía. Ahora bien, ¿quién es que más se afecta cuando hay una sequía? Las presas, porque las presas, y tú tienes 34 presas, una número 35 en construcción, que es Monte Grande, y una número 36 que da sus primeros pasos de inicio, que es Guayubín. Eso te permite a ti almacenar hasta ahora 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Tú llegaste a tener hace 2 meses, y yo tuve que dar una alerta pública porque la gente estaba dispendiando mucha agua, apenas nos quedaban 400 millones de metros cúbicos de agua para canales de riego, para acueductos y para hidrogeneración. Y eso es un drama. O sea, ningún gobierno quiere enfrentarse a una situación de tener apenas 400 millones de metros cúbicos de agua, porque si durante un mes no te llueve, te quedas sin agua y ahí hay un problema. Porque aunque la gente sepa que no está lloviendo, te reclama que tú le mandes agua. Claro, y la gente es capaz de ir a los tribunales. Sí. Y lo ha hecho. Aquí hay comunidades que han ido a los tribunales a demandar a organismos del Estado porque no tienen agua. Y el organismo le ha dicho, ¿por qué no está lloviendo? Y dice, ese no es mi problema, ese es tu problema. El mío es que tú me busques agua de donde sea. Por eso aquí hay que manejar muy bien el tema del agua. Cuando tú tienes un fenómeno meteorológico como este, la tormenta Franklin, que te va a descargar lluvias importantes, quien más se va a beneficiar es el sistema de presas, sobre todo las que están en la vertiente sur. ¿Qué implica eso? Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varías van a recibir agua. Palomino, Sabana Yegua y Sabaneta van a recibir agua. Pero no para llenarse. No tanto como para llenarse. Por ejemplo, para tú llenar a Sabana Yegua necesitas mucha agua. Sabana Yegua casi nunca se llena. Primero porque es una zona de baja pluviometría en la cuenca del río Yaca del Sur, allá a mitad de camino entre Azua y San Juan de la Maguana. Tú nunca has visto verter a Sabana Yegua. Sabana Yegua nunca ha estrenado su vertedero, porque nunca ha tenido que utilizarlo, porque nunca ha llegado a subir hasta arriba. De hecho, normalmente la presa de Sabana Yegua tiene 16, 18, 20 y a veces hasta 25 metros por debajo, Ramón, de su cota máxima operacional. La que tú ves con fotografías más dramáticas es Sabana Yegua. Sabaneta igual, Sabaneta se mantiene siempre muy bajita. Y a veces te pasa con Valdesia, que tiene 9, 10, 11, 12 metros por debajo de su cota máxima operacional. Atillo va a recibir un poco de agua con estas lluvias, porque Atillo está en la cuenca del río Yuna. Y como te va a llover en la cordillera central, y eso incluye la zona de Bonao, La Cumbre, Piedra Blanca, la zona de Rancho Arriba, que es donde está la cabecera del río Yuna, y hacia la parte de Bonao, allá hacia el Torito, Los Veganos, Río Blanco, Pinalito, Constanza, que ahí hay cabeceras del río Yuna, porque el río Blanco y el río Tireo son de los afluentes que están en la cabecera del río Yuna. Ahí te va a llover y esa agua va a terminar en la presa de Atillo, que ha tenido últimamente entre 7 y 8 metros por debajo de su cota máxima operacional, y que es la presa más grande. Quiere decir que tu pregunta tiene mucho sentido, porque el principal aporte que va a hacer la tormenta Franklin es lluvia para el sistema de presas, aunque no todas las presas van a recibir los mismos volúmenes. Por ejemplo, la presa de Monción no va a recibir mucha agua de este fenómeno. Y Tavera y Bao tampoco van a recibir mucho aporte. Va a recibir algo, Tavera y Bao, pero no mucho. Ahora, Higüey, Aguacate y Valdesia sí van a recibir mucho, y Atillo también va a recibir mucha agua, pero no tanto como para llenarse, porque la lluvia no va a ser extraordinaria. Es decir, estamos hablando de que lo que te está afectando ahora en el litoral sur es el borde norte del fenómeno meteorológico. Y ese borde no tiene tanta masa nubosa como para descargarte lluvias torrenciales, sino lluvias moderadas, esas lluvias que con un paraguas tú puedes ir al supermercado, puedes ir a la iglesia, puedes ir al hospital, que no te impide las labores, ese tipo de lluvia. Ahora, ya en la noche sí serán O sea, pero más parece que acentuadas. hay zonas que van a tener por lo menos 300 milímetros de lluvia. No creo que tanto. No, yo me concentraría más entre 100, 125, 150 milímetros de lluvia como un total acumulado, quizás en algunas zonas críticas de Barahona, Jimaní,
Duvergé, en la noche tú podrías acumular quizás 180, 190, 200 milímetros de lluvia. En Santiago no creo que tú llegues a acumular ni siquiera 40 milímetros de lluvia. Aquí en Santo Domingo tú podrías acumular, sí, entre hoy y mañana 150, 170, 180 milímetros de lluvia. Eso va a depender de una variable que tú citabas ahorita, que es muy importante, la velocidad de desplazamiento del fenómeno. Si llegare a acercarse al territorio nacional, el centro, que está muy distante, está a 400 kilómetros, y tú decías ahorita que esa velocidad de 5 kilómetros por hora es la de una caminadora, y es así. O sea, en condiciones normales tú puedes caminar 1 kilómetro en 6, 7 u 8 minutos. En condiciones normales, sin correr, sin duplicar el paso, a tu paso normal. Tu paso de, digamos, de guardia que va caminando normal, tú caminas 1 kilómetro en 6, 7 minutos. Eso quiere decir que esa velocidad de desplazamiento es muy lenta. Con 400 kilómetros de distancia, todavía en la noche el fenómeno no está cerca de aquí. Pero recuerda que tú tienes una masa de viento que viene del Caribe y que se mueve hacia el oeste y que compite con el fenómeno y trata de desplazar esa masa nubosa hacia el oeste, hacia la parte occidental del Mar Caribe, como si lo quisiera mover hacia el Golfo de México, hacia Cancún, la península de Yucatán, hacia esa zona. Entonces hay una competencia ahí entre esa masa de viento y el fenómeno. Cuando tú lo ves ralentizado, cuando tú lo ves casi frisado, como dice la gente en la calle, que no se mueve, estacionario, es porque el viento en ese momento no está actuando. Y si él no tiene esa carga de viento que le empuje, él se queda estacionario, porque él no tiene un movimiento propio, el fenómeno meteorológico. Lo que le empuja es la masa de viento que viene detrás. Entonces ya ahí sí, si esa masa de viento se dinamiza y empuja mucho, porque necesita primero, la fuerza del viento va a depender de esa masa de viento que está actuando donde está el fenómeno. Cuando tú lo ves que está así, lento como ha estado en las últimas 14, 15 horas, es porque no ha habido mucho viento en la zona y él va a tratar de moverse, acomodándose un poco a las condiciones meteorológicas por la temperatura que hay hacia el noroeste más que hacia el norte. Ojalá sea así. Osiris, yo quería preguntarte, ¿es correcto la disposición gubernamental de que a partir del mediodía cesen las labores públicas y privadas y mañana también? Y si tú recomiendas o no recomiendas ningún desplazamiento interurbano hasta que no pase el fenómeno. Mira, ese es un tema delicado y complicado. Y va en la dirección de todo lo que hemos estado planteando hoy. Porque siempre depende de cuál es el peor escenario que tú esperas del fenómeno y dónde tú lo esperas. Por ejemplo, el año pasado, cuando venía Fiona, no se había emitido un decreto y ya Fiona era huracán categoría 1, entonces yo le escribí a algunos funcionarios amigos, miren, es tiempo ya de emitir el decreto declarando no laborable para que la gente se vaya a su casa a cuidar su familia, sus propiedades y evitar contingencia. En este caso, se hizo de buena fe el decreto. Y yo siempre estoy de acuerdo con que se emita un decreto despachando a la gente, pero tú tienes que tomar el timing, el momento en el cual tienes que mandar a la gente a la calle. ¿Por qué? Porque si emites el decreto y todavía el fenómeno está lejos de ti y no te ha llegado el peor efecto, y el decreto pierde su tiempo de efectividad y todavía el fenómeno no te ha llegado, entonces hay un pequeñito problema, lo que llamamos un delay en tecnología. Entonces siempre tú tienes que ver, ok, vamos a emitir el decreto, estamos de acuerdo, en qué momento o a partir de qué hora. Tú lo emites ahora y tú dices, bueno, el decreto va a ser efectivo a partir de el miércoles a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque todavía en la tarde de hoy tú no lo vas a necesitar. Te va a estar lloviendo en algunas áreas, pero tú no vas a sentir carga de viento. Y al dominicano le gusta mucho criticar todo. No llovió nada. Un decreto, mira, entonces si no está lloviendo, mira, Sí, en Santiago te van a decir cuando no vean que llegó la tarde, no hay lluvia, no hay viento, ¿y para qué esto? Exacto. Entonces, una pérdida, porque como quiera claro, que sea, entonces, un riesgo. ¿qué ocurre ahí? Yo siempre creo que el momento es importante, más que emitir el decreto, ok. Entonces tú adviertes a la gente, estamos preparando un decreto, que se dijo cuando Fiona, sí, estamos preparando un decreto, entonces ya la gente sabe que viene un decreto. Entonces tú le das efectividad al decreto para que sea coincidente con el periodo donde tú más lo necesitas para que sea efectivo. La gente te lo apoya, la gente te lo aplaude y la gente ve que tú estás preocupado por ello. Ahora, si el decreto pierde vigencia, porque es por 24 horas, digamos para la tarde de hoy,
y ya mañana tú tienes que ir a laborar, y todavía mañana te está lloviendo, y en alguna zona donde no te llovió hoy, te llueve mañana, y dices, pero ahora es que yo necesito el decreto, y el decreto perdió vigencia. Entonces siempre es bueno ver cómo va avanzando el fenómeno meteorológico, y esa reunión del equipo de trabajo, que se hace siempre con la mejor intención y que es necesaria, entonces tú tienes que llevarte a emitir el decreto con un periodo que sea coincidente con el periodo donde tú más lo necesitas y donde la gente más lo necesita. Pero quizás fue el trauma por lo que ocurrió el año pasado, que no se avisó, sí, y murieron 4 personas. Eso influye. Estoy de acuerdo contigo. Osiris, finalmente, todavía no sabemos lo que pasó en San Cristóbal. ¿Qué pudo provocar una explosión de esa naturaleza? Uno de 2 agentes. O un agente fácil de conseguir, que todo el mundo consigue. Exacto. Que tú lo consigues todos los días, Jacqueline lo consigue, yo lo consigo, que es el gas. El gas. El GLP. Exactamente. Aquí todo el mundo usa GLP. Y aquí no hay ningún control con el GLP. Jacqueline pone en el patio de su casa el tanque que ella quiera, para lo que ella quiera. Tú y yo. ¿Qué se estaba manejando ahí? Plásticos. ¿Tú recuerdas la explosión de Poliplaza? Sí. ¿Qué era lo que se estaba manejando ahí? Plástico. ¿Y qué más? Y gas propano. Y gas. Porque tú necesitas, donde tú trabajas con plásticos, gas, como fuente de calor, para tú calentar y tú manejar esos materiales, ¿cierto o no? Y para tú comprar gas, tú no necesitas que una licencia especial, ni un permiso especial, ni una supervisión especial. Fíjate una cosa que yo he dicho siempre, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, no para criticar. Si alguien dice aquí que tiene un cartucho de dinamita, todo el mundo sale corriendo, con pánico. Y vienen las autoridades y te llevan preso. Si alguien está con un cilindro de gas, nadie entra en pánico y ninguna autoridad viene a buscarte. No, ese lo Tú ves la gente que anda en un motoconcho con un cilindro de gas de 100 libras y no sabe que el poder explosivo del cilindro de gas es muy superior al de la dinamita, numéricamente, en términos de poder de energía. Es más fuerte el gas que la dinamita. Claro. Por eso, tú has visto el nivel de destrucción que hay ahí en San Cristóbal. Ustedes han visto yo estuve allá el viernes. Aquello hay que verlo. Tú que eres ingeniero, paredes de hormigón, que no son nuevas, que son viejas, como se hacía antes, que tienen 30 centímetros de espesor. 30 centímetros. No blog de 6 ni blog de 8. Hormigón vaciado. Triturada. Pero triturada pulverizada. Oh, fresco. El banco que sale afectado estaba a 30 metros. La onda expansiva perfora 2 huecos y mata a personas que estaban laborando dentro de la institución a 30 metros. La onda genera rotura de cristales en 500 metros a la redonda. Si estamos hablando de un radio de 500 metros, entonces el diámetro son 1000 metros. Quiere decir que de extremo a extremo había 1000 metros, 1 kilómetro. No estamos hablando de una explosión, de una vejiga. Estamos hablando de ni de un cortocircuito. Ni una sustancia que estaba ahí, que liberó un poquito de gas y que podía explotar y romper una puerta, una ventana, un mostrador, un cuadro, pero no al nivel de destrucción, a nivel de hormigón que provocó. Fíjate que en ese banco, si tú revisas el segundo nivel, y yo lo hice, las rejas metálicas de protección están rotas justo en la dirección en que salió la onda expansiva sur-norte. Y las estructuras donde murieron las personas en el baño, que estaba justo del lado oeste, donde estaba la veterinaria, la agroveterinaria La Esperanza, y al lado el otro establecimiento comercial, le quedaba justo al oeste. Todo lo que quedaba justo al norte de ese eje y justo al oeste quedó destruido. Pero en el área está destruida. Vi que estaban buscando el punto hacia el este de esa área. No, tú lo buscas en función de un análisis vectorial. Cómo están movidas las paredes, las columnas, las vigas, los muros, los pisos, las varillas y las estructuras vecinas. Entonces tú vas poniéndole vectores a cada uno para ver dónde tuvo el mayor impacto y tú determinar. Para mí, ahí había un agente gaseoso en alto volumen que fue mal manejado y generó esa explosión. El daño es extraordinario. Exactamente. Tremenda explicación, Osiris. Muchísimas gracias. Yo sé que tú tienes muchísimo trabajo entre hoy y mañana en 75 programas. Gracias, Osiris. Gracias, Ramón. Gracias, Jacqueline. Gracias al pueblo dominicano. Saludos para todos.